Vamos a ello. Situación actual. Bueno, situación actual 2024. Vamos a ver que hoy día podemos ver que el consumo de sapo está extendido internacionalmente por todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo ya ha escuchado hablar del sapo de una u otra manera, digamos que es mainstream, ¿sí? Ha salido en los medios de comunicación, en revistas, en la televisión, en distintos tipos de reportajes, etcétera. Cada vez está más presente y cada vez la gente ha escuchado más de ello, ¿sí? Está cada vez más extendido el uso entre facilitadores, o sea, cada vez hay más facilitadores, cada vez hay más neochamanes que comparten la medicina alrededor del mundo, ¿sí? La situación actual también nos habla del uso de los pueblos indígenas, ¿sí? Hoy día los pueblos indígenas de aquí del norte de México, de Sonora, hacen uso de la medicina, o sea, está integrado ya y forma parte, de hecho, dentro de sus festividades y dentro de sus tradiciones, ya hacen uso del sapo como parte de una reivindicación cultural, como algo que les ayuda a revitalizar sus costumbres, ¿sí? Y bueno, también está integrado dentro de usos ceremoniales quizá como más como tradicionales, ¿no? Digámoslo así, como más como de la doctrina, ¿no? Como por ejemplo las formas peyoteras, formas ayahuasqueras, ¿no? Que tienen como una forma muy concreta, muy específica de trabajo con estas plantas, pero que incluso los chamanes de hoy día, los jicureros, los huicholes, los danzantes del sol, por ejemplo, pues ya los hay que integran el sapo dentro de su medicina, ¿no? Digamos que hay una integración multicultural, biológica, sagrada, de todas estas sustancias ancestrales, formas y usos culturales, ¿sí? Seguimos con la situación actual donde hay un uso profesionalizado por parte de psicólogos, por parte de investigadores, la investigación psiquiátrica pues ya está cada vez más dando resultados hablándonos sobre las propiedades que tiene el 5-MeO-DMT, las propiedades terapéuticas de este, y ya hay numerosas publicaciones, por ejemplo, en Nature, por ejemplo, la revista Nature, que es una muy importante revista de investigación científica, ya hay reviews, ¿sí? Sobre las propiedades terapéuticas que tiene el sapito. Y por ejemplo, a día de hoy, en Barcelona, hoy mismo, en el Hospital del Mar, pues se está haciendo ahora mismo investigación sobre el 5-MeO-DMT, que es el principio activo del sapo, con pacientes diagnosticados con depresión y trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Bueno, esta es la situación actual, pero esto es algo que ha sucedido, como un boom que ha sucedido hace muy poquitos años, ¿sí? Por ejemplo, vámonos como 20 años atrás, vámonos a 2011, ¿vale? 2011 es una fecha importante porque es la fecha en que llega la medicina a las tribus de Sonora, ¿sí? Llega la medicina, se pone en contacto la medicina con las tribus de Sonora, en concreto con los Seri, ¿sí? Octavio Rettig, que seguramente muchos le conocéis, es un médico, un doctor, médico, que digamos como que se convirtió como en un apóstol, ¿no? En un profeta del sapo, que fue expandiéndolo por el mundo con un montón de publicaciones, un montón de documentales acerca de su trabajo. Pues en 2011, cuando llega, esa es la fecha cuando llega a Punta Chueca con los Seri, seguramente esto ya lo conocéis muchos, y gracias a Luis Ogarrio y a Odili Fuentes, unas personas que estaban allí investigando sobre las tradiciones culturales de los Seri, pues logra entrar Octavio con los abuelos allí, con los ancianos de la comunidad, les comparte la medicina, les muestra lo que es la medicina y ellos dan permiso o sea, los reconocen como una medicina sagrada y dan permiso para que eso pueda integrarse dentro de su cultura, ¿sí? Hoy día muchísimos Seri están compartiendo la medicina, todo esto gracias a ese movimiento que inició en 2011 cuando llegó allí Octavio.
uno de como de los propósitos por los que se empezó a compartir mucho fue la cuestión de los consumidores de drogas, la cuestión de los consumidores de metanfetamina, ¿no? Digamos que estos ancianos de la tribu dieron permiso principalmente por la cuestión problemática de las drogas, ¿no? Allá. Y bueno, desde esta fecha, pues lo conocieron los seri, pero también se fue expandiendo hacia el consumo, hacia los yaqui, por ejemplo, hacia los tohono O'odham, hacia los mayo, es decir, hacia las distintas tribus de Sonora, las 8 tribus de Sonora, y de ahí hacia más tribus, ¿no? Hacia esa integración cultural que hablábamos antes de la medicina, esa integración biológica de las distintas medicinas y las costumbres sagradas, ¿no? Con todo este tipo de plantas, ¿sí? Bueno, vámonos un poquito más para atrás. Recordar que estamos buscando la pregunta de quién fue el primero que consumió la medicina del sapo, ¿no? Entonces, vámonos más para atrás. Si hemos citado ahora a las tribus de Sonora y a Octavio como el que le llevó la medicina a las tribus, bueno, ¿quién le dio la medicina a Octavio? ¿Sí? La medicina se la dio a Octavio Jerry Sandoval, ¿sí? Que él es un médico, doctor, obstetra, ¿sí? Que de los que ayuda a nacer a los bebés. Pues él estaba cursando con un problema adictivo, Jerry Sandoval, y así fue como conoció la medicina a través, vamos a decirlo así someramente, como a través de unos hippies californianos que cruzaron la frontera, que ya venían conociendo el uso de la medicina y que empezaron a compartirla, ¿no? A Jerry se la comparte Corbis y a Corbis se la comparte Evans. Evans fue fue en ese momento un artesano, yo lo llamo como hippie californiano para usar, ¿no? Estos conceptos, estas palabras, ¿no? Como, ¿cómo se le dice? Estrategias así cognitivas, ¿no? Que entra en 2004 a México buscando específicamente la medicina, encontrándola, conociéndola, y una vez la fumó, la conoció, la empezó a compartir con sus amistades y de sus amistades empezó como a moverse y empezó a hacer los primeros viajes a México, a Monterrey. Allí conoció a Jerry Sandoval y de Jerry Sandoval la conoce Octavio, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos llegando a esos hippies californianos como un grupito muy reducido de gente que conocía del sapo o que fue a buscar el sapo en 2004, muy reciente. Ahora, ¿cómo conocieron ellos la medicina? Lo conocieron a través de un panfleto, ¿sí? Un panfleto que se publicó en 1983, que es la clave aquí de todo esto, que se llama The Psychedelic Toad of the Sonoran Desert y que fue escrito por Albert Most, ¿sí? Estos hippies que estamos nombrando así, lo conocieron a través de este panfleto. Hubo alguien que en 1983 publicó un panfleto además como muy característico, como muy peculiar porque estaba descrita toda la farmacología, los efectos, las formas de extracción de la medicina, ¿sí? Las formas de fumarse la medicina, incluso el hábitat donde encontrarlo, ¿no? Distintas zonas, sobre todo por alrededor del río Gila, en la zona de Arizona, donde se puede encontrar el sapo, ¿no? Pues esto apareció misteriosamente en un panfleto de 1983 que no solo conocieron estos personajes que en 2004 los llevaron a México, y gracias a los cuales se empezó a expandir hacia la situación actual que tenemos, sino que también hubo como conocimiento por algunas personas, como grupos muy reducidos, como por ejemplo en los años 90, Manuel Trujillo y White Dog, que eran unas personas de una iglesia peyotera de Tucson. Sí, que también ya hay relatos, ¿no? de este uso, pero digamos como esto como más al margen, ¿no? Como unos usos paralelos, igual en el Burning Man, por ejemplo, con la figura de James Orrock, ¿sí? O distintos investigadores que hubo del LSD y de las primeras sintetizaciones de los derivados del DMT, ¿no? Por esa época. Pero históricamente tiene que ver con este panfleto, tiene que ver con 2004, estas personas que viajan a México, que se lo dan a conocer a Jerry se lo da a Octavio y Octavio llega a las tribus y desde las tribus se expande por el mundo, ¿no?
¿no? Hacia la situación actual que hemos descrito, ¿no? De la investigación actual y de las aplicaciones terapéuticas que hay hoy en día, ¿no? Bueno, entonces todo nos sitúa en este panfleto de 1983 que escribió un tal Albert Most, ¿sí? Digo un tal Albert Most porque esto fue un seudónimo, ¿sí? No, se escribió bajo un seudónimo. Entonces, el personaje, ¿quién fue Albert Most? Es la pregunta que venimos siguiendo, porque aparentemente fue la primera persona que fumó, el que conoció los principios del sapo y los describió en un libro, ¿no? Pero ¿cómo los conoció? ¿Quién fue él? ¿No? Bueno, pues esto fue una pregunta importante dentro de la historia drogófila del 5-meo-DMT del sapo, que fue resuelta hace muy poquito. Sí, fue resuelta gracias a Hamilton Morris, que es un investigador de drogas, de los efectos históricos y los usos históricos de distintas drogas, que tiene un documental que se llama La farmacopea de Hamilton, que seguro que muchos la conocéis, ¿no? Eso, en los documentales, bueno, pues de Hamilton. Pues en 2017 Hamilton aparentemente descubrió a quién fue Albert Most, ¿no? Y digo aparentemente porque después se supo que no era este, ¿no? Que esto era como un Hayoka, un trickster, un chamán, un mentiroso que decía que era él, ¿no? Entonces le entrevistó a este personaje que se llama Alfred Sabinelli, un italo nativo americano, le entrevista y según él, pues conoce la medicina a través de fumar tabaco, ¿no? A través del tabaco. La historia que relata, de hecho, es muy interesante. Vamos a hacer como un paréntesis aquí para contarla, porque él dice que descubre la medicina, así como desde esta cuestión visionaria nativoamericana del tabaco y lo sagrado del tabaco, ¿no? Que descubre la medicina a través del tabaco, ya sabéis que se envuelve como en la hoja del maíz, entonces, o se envolvía, ¿no? Entonces él relata que iba observando los espíritus de la naturaleza que en el tabaco iba agregando como las esencias de las plantas, las esencias de las resinas, los animales, como que iba observando los elementales de la naturaleza de alguna manera y que los iba agregando al tabaco para conocer, ¿no? Bueno, el espíritu de esta plantita, el espíritu del árbol, y lo fumaba, como que le añadía, ¿no? Especiaba su tabaco con distintos tipos de ánimas, ¿no? Y que llegó al ánima del sapo, que lo exprimió en el tabaco y lo fumó, y desde ahí pues descubrió los efectos, ¿no? Esta historia, bueno, pues fue cuestionada, es algo para mí es muy interesante, ahora os voy a relatar un poco más, pero históricamente se descubrió que no es verdad, o sea, que este no era Albert Most, ¿no? En 2020 a Hamilton le escribe Ken Nelson, que fue el personaje que realmente escribió como Albert Most, que fue un ambientalista, un psiconauta de los años 80, post-hippie, que conocía del 5-meo-DMT gracias a las investigaciones herpetológicas que se habían dado en los años 60, donde se había detectado ya la presencia de alcaloides, ¿no? en el veneno del sapo. Pero una cosa es que se hubieran detectado los alcaloides y que esos alcaloides se supiera que tenía 5-meo-DMT y que ese 5-meo-DMT tenía principios activos por el yopo, que era es una planta del Orinoco, que ya en ese tiempo se sabía que tenía efectos psicoactivos. Una cosa es saber que tenía el sapo esta molécula química, y otra cosa es atreverse a agarrar el sapo y a fumárselo, ¿no? Exprimirle el veneno y vaporizarlo y fumarlo, ¿no? Entonces, finalmente fue Ken Nelson quien se aventuró a agarrar su camioneta, viajar hasta Gila, en Arizona, buscar al sapo, encontrarlo, tomar el veneno, vaporizarlo y ser la primera persona en inhalar la medicina y en entrar en contacto con todas estas dimensiones
del 5-MeO-DMT y de la medicina del sapo, ¿no? Esto, para quien le interese, pues está descrito en estos reportajes de Hamilton en la farmacología.